want to extend a welcome this morning to all of you who are just joining us online. Buenos días. We have a larger group here Esta than mañana usual than tenemos we un have grupo for a number of más months. grande de lo And it's usual, just de been lo que hemos a tenido joy los últimos meses y to be gathering es un together. gozo estar con And, todos we've been praising ustedes. the Lord for the Alabamos lifting al Señor por many of the restrictions that have que been muchas de las imposed due to this restricciones pandemic. que se And I pusieron want to durante esta extend a big pandemia thank you se to levantaron those of you who y were part of our muchas gracias church a todos meeting yesterday. ustedes What a que joy it was already yesterday for many of vinieron us ayer. to come together and to Muchos, be able to muchos de ustedes vinieron roll up ayer our a la sleeves limpieza and anual de la iglesia, work pusieron together and tiempo talk para and trabajar reconnect and make juntos, para new reconectar, acquaintances. para We've got a lot hacer done, amigos, and para just thank volvernos you a to ver. those of you who were Y tuvimos un gran organizing tiempo. Gracias a and los those que who came to organizaron help. y gracias a We los que vinieron a appreciate ayudar. that. Apreciamos mucho su trabajo. I want to encourage those of you Quiero who animar a aren't ustedes able to que come on the Sunday morning, no to pueden please venir gather together el domingo en la with others mañana, in your homes. que And I organicen un heard grupo that en there sus are some casas. that are gathering this Se pueden morning, juntar a ver la and, predicación we en pray las God's mañanas de blessing domingo on y each of you as Dios you've quiera gathered there. que We look forward el to the day Señor when los we can all bendiga come ahí mientras together. están juntos, But mientras no we podemos trust estar that todos God aquí en is la iglesia. preparing us to be Pero more el Señor flexible nos as está we enter preparando para into ser más challenging flexibles times. mientras entramos en And, tiempos I think it's important for que us llevan to más learn to reto be para able nosotros como to cristianos. adapt Y and still yo, gather yo as a siento que el church when Señor we're nos está restricted to preparando a very small numbers. adaptarnos a una iglesia restringida de números más pequeños, igual que en los tiempos de la iglesia primitiva. Esa es la forma en la que vamos a estar viendo la iglesia por lo pronto. Y bueno, vamos a nuestro estudio de esta mañana en Primera de Reyes, capítulo 17. Así que voy a pedirle a Jared que pase a compartir la lectura bíblica. Good morning, everybody. Buenos días a todos. So blessed to be here today with all of you and Me those siento muy watching at bendecido home. de estar What a con ustedes en wonderful, esta glorious day. mañana y So este we're es un reading from día 1 Kings, ciertamente chapter glorioso. 17, Vamos a and we'll be Primera de reading verse Reyes, capítulo 17 through 17, 24. verso 17 al 24. And it came to pass Después after de estas these things, cosas, aconteció que that the cayó son of the enfermo woman, el hijo del the ama mistress of de the la house, casa, fell sick, and the y la sickness was so enfermedad fue sore tan grave that que there no was quedó no en el breath aliento. left in him. And she said unto Y ella Elijah, dijo a Elías, What have I ¿qué to tengo do yo with contigo, thee, varón de O Dios? O thou a man of God? Art thou come ¿Has unto venido a me mí para traer to call my memoria de sin mis to remembrance, iniquidades y and para to hacer slay my morir a son? mi hijo? And he said unto her, Él le Give me dijo, thy son. dame acá tu hijo. And he took him out of her Entonces bosom, él lo tomó de su and regazo carried him up into a y lo loft, llevó al aposento where he donde él abode, estaba y lo and puso laid sobre him su upon cama. his own bed. And he cried unto the Y Lord clamando a and said, Jehová dijo, O Lord my Jehová God, Dios mío, hast thou also brought aún la evil viuda upon en the cuya widow casa estoy with whom I hospedado, has sojourn by afligido slaying haciéndole her morir a son? su hijo? And he Y se stretched tendió himself sobre el upon the niño child 3 veces three times, y clamó a and Jehová y cried unto the dijo, Lord and said, O Lord, Jehová my Dios God, mío, I pray te thee, ruego let this que child's hagas volver soul el alma de come este into him niño a again. él. And the Lord Y heard Jehová the oyó voice la of voz de Elijah, Elías, and the y soul el of the alma del child niño came into him volvió a again, él y and he revivió. revived. And Elijah took the child, Tomando luego and Elías brought al him niño, down lo out of the trajo al chamber into aposento the a la house, casa and delivered him y lo unto dio a his su mother. madre. And Elijah Y le said, dijo, See, Elías, thy son liveth. mira, tu hijo And the woman vive. said to Elijah, Entonces la mujer Now dijo by a this I Elías, know ahora thou art conozco a que man tú of eres God, varón de Dios, and that y the que la word of palabra the de Lord Jehová es verdad en tu in boca. thy mouth is truth. Thank you, Jared. Let's bow our hearts in prayer. Vamos a Father, orar we antes de thank you for comenzar. this word. Padre, te damos gracias por tu We palabra. ask that you would, as we meditate on it, Y bring mientras meditamos en understanding ella, te pido, and Señor, que tú conviction. traigas We pray that convicción you a would nuestro corazón. teach us Oramos how para this que nos applies in enseñes our cómo own aplicar lives. estas verdades en Lord, nuestras we vidas. pray that you would cause faith Oramos to para que arise tú in our nos des hearts. fe en el Pray that corazón. you would
que nos des el poder de obedecer a lo que nos estás llamando. Y Señor, yo te pido que hables a través de mí, que me capacites para hablar, pero sobre todo para que tu nombre sea glorificado en todo lo que digamos y hagamos aquí. En el nombre de Jesús, amén. En los primeros 16 versos de el capítulo 17 de Primera de Reyes, se nos da a conocer a este personaje, Elías, un profeta israelita que estaba muy preocupado por toda la maldad y la idolatría que había a dioses paganos, a dioses falsos en medio de esta generación. La gente pensaba que estos dioses controlaban el clima y por eso las cosechas dependían de estos dioses. Por eso la gente bajo este falso entendimiento, ellos adoraban a estos dioses para que proveyeran para sus necesidades. Entonces, ya vimos que Elías oró al Señor para que Dios retirara las bendiciones abundantes de esta tierra, que el Señor ya no enviara las lluvias para que la gente volteara a ver al Señor y abandonara estos dioses falsos. Y el Señor le pone en el corazón que vaya a hablar con el rey Acab. Y entonces va Elías y le dice al rey que no va a llover por 3 años. Y entonces de lo que se trataba aquí es que Elías quería hacer conocer a todo el pueblo de Israel y al Dios de Israel que había alguien en control del clima, y ese era el Señor. Hoy en día hay una creencia de que si todos nos unimos podemos controlar el cambio climático en el mundo. Nosotros necesitamos un Elías moderno que pueda orar y que pueda desplegar al mundo, mostrarle al mundo que es inútil tratar de controlar el clima, solamente Dios lo puede hacer. El rey Acab y su esposa Jezabel estaban enojados por este mensaje porque ellos no les gustaba que esta oración hubiera retado a su dios Baal. Entonces Elías se va, huye, y Dios le manda cuervos para que lo alimenten. Como un corderito en medio de lobos, Elías es enviado a la tierra de Baal. Y en ese lugar, el Señor planta a su profeta Elías y usa a una viuda para que cuide de Elías y para que el poder de Dios pueda ser desplegado delante de la gente. El Señor mantiene entonces a Elías escondido en medio de territorio enemigo, para que la gracia de Dios y la gloria de Dios pudiera ser evidente para todo el mundo. Nosotros hoy en día pertenecemos a este mismo Dios. Nosotros también somos ovejas enviadas en medio de lobos y no debemos de estar intimidados porque nosotros tenemos un mensaje que el enemigo odia, pero nosotros somos enviados en el poder del Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver un poquito más acerca de esta obra del Espíritu Santo obrando a través de este hombre. Recordemos que esta viuda estaba tan pobre que ni siquiera tenía comida para alimentarse ella y su hijo, mucho menos a otro hombre. Pero cuando Elías llega, ella estaba preparando lo último que tenía de su ración de aceite y harina antes de dejarse morir de hambre. Así que imagínense esta escena, cómo
estaría esta mujer de desnutrida sin comida en esta situación. Pero el Señor le habla a Elías y le promete cuidar de esta mujer y proveer para ella y por su hijo si ella estaba dispuesta a ayudar a Elías. Y el Señor cumple su promesa. Primera de Reyes 17, del 13 al 16. Aquí vamos a ver lo que vamos a estar estudiando esta mañana. El verso 13, Elías le dice, no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces, así sucedió. Ellos comieron, sigue diciendo el verso 14, el verso 15 sigue diciendo que ella hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa por muchos días. También dice que la harina y el aceite no escasearon. Aquí vemos cómo esta mujer estaba en un país pagano. Esta mujer no era judía, esta mujer era pagana, parte de esta cultura, pero en su desesperación por la hambruna, ella ve que su Dios, entre comillas Baal, no había contestado sus oraciones y la sequía continuaba, y entonces ella tiene esperanza en este Dios de este profeta. Y esta es una parte muy interesante. Fíjense cómo Dios no llenó la vasija de aceite ni tampoco la tinaja de harina. Sin embargo, a pesar de no llenarla, siempre había suficiente. Dios mantenía esa provisión constante por 2 años. Elías el profeta pasaba cada día, yo supongo, hablando acerca de su Dios, compartiendo con esta mujer y su hijo historias de la Biblia, de los salmos, de la ley de la palabra de Dios. Y el verso 19 dice que él tenía integridad y él no vivía con la mujer, sino que vivía en el techo. Esa era una cosa común para los visitantes. Y esta viuda cuidaba de Elías, pero también usaba a Elías para cuidar de la viuda. Primero que nada, el Señor suplía todas las necesidades, toda la comida que necesitaba. El Señor proveía. También la fortaleza para esta mujer que estaba bien débil y al borde de la muerte cuando Elías la conoció, pero el Señor le daba fuerza para que esta mujer cocinara para Elías y lo sustentara. El Señor prometió que iba a salvarla. El Señor proveyó protección de las fuerzas demoníacas asociadas con la adoración de Baal. El Señor proveyó para su hijo un modelo masculino que no tenían porque esta mujer era viuda. Pero sucedió que este niño se enfermó. Tan enfermo estaba que dice la palabra que no quedó aliento en él. Pero el Señor había empezado una obra en esta familia, pero las cosas parecía que se estaban poniendo peor. Muchas veces eso sucede en nosotros. Nosotros, por ejemplo, hacemos una renovación
tenemos que sacar las alfombras y cosas de la casa para y se ve peor, se ve como destrucción en la casa, pero después empiezan a entrar las cosas nuevas, la nueva alfombra, las nuevas paredes, etcétera. De la misma manera, esta familia pensó que las cosas iban de mal en peor, pero la mujer estaba siendo convencida en su corazón. El Señor la estaba convenciendo de pecado y ella no había confesado estos pecados. Ella estaba ahí como un espectador, digamos, contenta con tener esa influencia religiosa en su vida, pero no quería todavía convertirse en una seguidora de Dios. Solamente era una espectadora, mirando desde lejos. Como muchos en nuestro mundo hoy en día, mucha gente es egoísta y disfruta las bendiciones diarias de Dios, pero no están interesados en alabar al Señor que provee todas estas alabanzas. El Señor envía el sol, la lluvia y muchas bendiciones en este mundo, y el conocimiento y las habilidades y la ayuda médica y todas, pero la palabra de Dios dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Dios. En esta cultura nosotros hemos disfrutado tanto de esa bendición y sin embargo la mayoría no están dispuestos a abrazar la fe en ese Dios que provee todas estas bondades, sino que se contentan con recibir y seguir sus propias vidas. Esta mujer tal vez pensaba que el Dios de Elías no tenía ningún interés en ella. Tal vez pensaba que Dios solamente cuidaba de ella porque Dios amaba a Elías. Y entonces ella disfrutaba de las bendiciones de Elías. Tal vez eso es lo que ella pensaba. Es posible que ella tal vez estaba tratando de ocultar sus pecados de Elías, porque tal vez pensaba, si Elías sabe de mis pecados, si Elías sabe lo que yo soy en realidad, él se va a ir. Pero entre más se convencía de su pecado, más le pesaba en el corazón. Sin embargo, la muerte de su hijo la motivó a clamar a Elías acerca de su pecado. El Señor sabe que la resistencia pecaminosa y el miedo de darle a Dios control de nuestras vidas a veces es mucho más grande que el dolor de nuestro pecado. Y muchos de nosotros no vamos a confiar en el Señor hasta que el dolor en nuestra vida se vuelve algo más grande que el miedo a rendirse al Señor. Y el Señor misericordiosamente permite que ese dolor aumente en nuestra vida para que nosotros volteemos a Él. El Señor va a dejar que la gente tenga una probadita de ese dolor de vivir lejos de Dios hasta que seamos convencidos que nuestra forma de vivir no es la correcta y nos arrepintamos. El hambre fue lo que motivó a ella a empezar a confiar en el Señor, pero la muerte de su hijo fue lo que realmente la motivó a hablar de su pecado, aquello que estaba ocultando de Dios. Ella sabía que eso iba a traer destrucción a la vida de su hijo. Y entonces, por primera vez, dejó de ser una persona que estaba lejana
y ahora clamó al Señor. Y en el verso 18 dice, ella le dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Por qué has venido? En otras palabras, ¿qué quieres de mí? Es diferentes maneras de traducir esta expresión. ¿Por qué has llegado a mi vida? ¿Has venido a mí a traer memoria de mis iniquidades para hacer morir a mi hijo? La ley de Dios que había escuchado de la boca de Elías la había hecho estar consciente de sus pecados. Ella sabía que había un precio que pagar por el pecado. Ella creía que su pecado había sido descubierto y es por eso que su hijo había muerto. De la misma manera que tener un profeta viviendo bajo tu techo no te salva del pecado, así esta mujer sabía que eso no la iba a salvar. Ella estaba en pecado. Nosotros, todos, cada uno de nosotros tenemos que de manera individual poner nuestra fe en Dios. La fe de otra persona no te puede salvar. Tú tienes que confiar en Dios por ti mismo. Pero ella creía que el Señor estaba en contra de ella. Ella pensaba que el Señor había matado a su hijo por su culpa. Ahora necesitaba ver que el Señor había mandado a Elías no para condenarla, sino para salvar a su hijo. El Señor mandó a su hijo no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Primera de Reyes 17:19 habla acerca de la respuesta. Dame a tu hijo. Dame a tu hijo. ¿Qué era su hijo? Su hijo era toda su vida. Su hijo era todo lo que ella tenía, pero ya estaba muerto por el pecado, por ese pecado que ella reconocía. El niño estaba muerto por causa de del pecado. Y esto es un retrato de nuestra propia vida cuando nosotros estamos muertos para Dios en nuestros pecados y transgresiones. ¿Qué tenemos para ofrecerle a Dios? Muerte. Así que Elías tomó a este niño en sus brazos y se lo llevó al aposento alto donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová. Este hombre era un hombre ordinario, pero era un hombre de oración. Folks, this passage, verse 19, is absolutely saturated Este pasaje with the gospel of God's grace. Está saturado de simbolismo del Evangelio. Hay mucho más aquí de lo que tenemos tiempo de explorar. Por ejemplo, ¿por qué Elías no lo llevó a la cama del niño? ¿Por qué lo llevó a la cama de Elías? Aquí Elías es un tipo, un ejemplo de Jesucristo. Y hay algo de intercambio de identidades. Es como si el niño fuera puesto en lugar de Elías. Es simbólico de
de cómo ponemos un cuerpo a descansar en la tumba, y también es simbólico de la unión que toma lugar con Jesucristo cuando le pedimos al Señor Jesucristo que nos salve del pecado. Vamos a Romanos capítulo 6. Esta historia del Antiguo Testamento ilustra teología del Nuevo Testamento. En Romanos capítulo 6 vamos a empezar a leer en verso 3. ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? O sea, hemos sido puestos en el lugar, en ese lugar de muerte, a través de nuestra fe en Él. Verso 4, porque nosotros somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, aquí podemos ver a Elías llevando a este niño a su cama, a su propio lugar de descanso. Y seguimos en Primera de Reyes 17, en el verso 20. Y clamando a Jehová dijo, y le pregunta algo aquí al Señor. Oh Señor mi Dios, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir a su hijo? Esto implica que habían otros que estaban muriendo a causa de esta hambruna por falta de comida causado por la sequía. Y Elías, como era un hombre de Dios, responde a esta crisis orando. Padres, en su casa, esta es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que tomar esta carga de nuestra familia y llevarla al Señor en oración. Pero fíjense cómo Elías no le dice al Señor lo que Él quiere que haga, sino le pregunta, Señor, ¿qué está pasando? Él le pide al Señor clarificación acerca de lo que sucedió. Y tal vez así deberíamos de orar en tiempos de crisis, porque a veces no sabemos cómo orar. Y si tú no sabes, entonces ora, Señor, ¿cómo debo de responder a esto? Señor, muéstrame. Y el Señor responde, poniendo algo en el corazón de Elías y haciéndolo orar. Verso 21. Y se tendió sobre el niño 3 veces. ¿Por qué? Porque primero le pregunta, Señor, dame dirección, ¿cómo hago aquí? Y esto viene a su corazón y entonces él se tiende sobre el niño 3 veces y clama al Señor y le dice, Jehová Dios, mi Dios, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y es interesante cómo clama, oh Señor, Dios mío. Elías, ese nombre Elías significa el Señor mi Dios. Y es interesante que el Señor pone en el corazón de Elías orar de esta manera. Y entonces es raro cómo oró. Se tiende sobre el niño y luego se levanta, y luego otra vez y luego se levanta. Obviamente esto es algo simbólico y aparentemente aquí el Señor le dice qué hacer y él no sabía qué significaba esto, pero él estaba actuando en obediencia a lo que el Señor estaba poniendo en su corazón. Y luego la Biblia nos muestra que el número 3 es simbólico. El número 3
significa algo que está siendo completado por la gracia de Dios. Apunta a la obra completa en la cruz. Y aquí Elías está representando a Jesucristo, poniéndose él mismo en el lugar de este niño muerto, unido a este niño, compartiendo en su muerte. Y en el número 3 hay un símbolo de resurrección ahí también, de completitud de la obra de salvación del Señor. Hay un significado en este número 3, como lo vemos ilustrado en el día tercero de la creación, cuando el Señor hace que la tierra seca surja del agua. También al tercer día, Jonás salió del vientre del pez. El Señor Jesucristo estuvo también en el centro de la tierra 3 días. Entonces, aquí Elías se tiende sobre el niño 3 veces, representando que es simbólico de este cuerpo que está en la tumba por 3 días. Toda la escena está apuntando a Jesucristo, está saturado con el Evangelio. Y después de la tercera vez, el número de la vida resucitada, Elías oró: oh Señor mi Dios, te pido, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Esto es una historia de salvación ilustrada por la muerte física. ¿Qué es más difícil? ¿Levantar un cuerpo de la muerte o darle salvación a alguien que está espiritualmente muerto? Bueno, las dos cosas requieren un milagro maravilloso. Los discípulos vieron a Jesús levantar muertos físicamente, pero el Señor le dice a sus discípulos: ustedes cosas más maravillosas harán, porque ellos iban a compartir la palabra para levantar muertos espirituales a la vida. Esa es la primera vez que se ve en la Biblia alguien levantando a alguien de la muerte. Así que Elías estaba orando por algo sin precedentes. El Señor estaba poniendo en el corazón de Elías orar por algo que nunca había sucedido antes. Si lees la Biblia, no había historia de que estuviera sucedido. Pero aquí Elías es movido por el Espíritu de Dios para orar de esta manera. Así que, hombres, ustedes cultiven una vida de oración. Tal vez nosotros somos hombres ordinarios, pero que estamos conectados con el Dios Todopoderoso, que nos va a usar en medio de nuestra debilidad. Y eso es lo que nuestra familia necesita en estos tiempos peligrosos, en estos tiempos malvados. Necesitamos hombres de oración, necesitamos hombres de Dios que sepan cómo interceder por almas muertas, que necesitan revivir, que necesitan tener vida, así como este niño. Esto es lo que nuestra familia necesita. Nuestra familia necesita aprender a orar. El verso 22. Y Jehová oyó la voz de Elías, porque Elías estaba orando de acuerdo a la voluntad de Dios. El Señor le había dado revelación. Le estaba preguntando: Señor, ¿qué significa esto? Y Elías oró de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el Señor oyó la oración de Elías, y el alma del niño volvió a él y él revivió.
Elías clamó al Señor pidiendo por claridad acerca de este niño. Elías no puede tomar el crédito. Elías no levantó al niño de la muerte. Él estaba escuchando a Dios y oró de acuerdo al corazón de Dios. Y esto es para las mujeres también. Mujeres no están excluidas de esto. Quiero llamar la atención de ustedes, hombres, que la Biblia llama a Elías un hombre de Dios. Y en contraste vemos a Acab. Y no quiero darles adelantarles lo que vamos a ver después, pero lo que quiero decir es que Elías fue traído a esta casa con el propósito de enseñar la palabra de Dios, de darle liderazgo a esta familia, darles vida por el poder del Espíritu Santo. Nosotros no sabemos que Elías tuviera otra responsabilidad durante el tiempo que estuvo en esta casa. Él estuvo allí para ministrar en el poder del Espíritu Santo a esta familia. Y ese es el poder del Espíritu Santo que Malaquías profetizó, que en los últimos días los corazones de los padres se volverían a los hijos y los hijos a los padres. Nosotros necesitamos esto hoy en día. El poder del Espíritu Santo no se necesita solamente para el ministerio público, sino que el Espíritu Santo se necesita en nuestras familias, en nuestros hogares. Mamás, papás, nosotros necesitamos ese poder. Lo necesitamos en nuestras casas, por el bien de nuestra familia. Más que nunca necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, porque el enemigo anda rampante buscando a quien devorar entre nuestra familia y sobre todo en contra de los hombres de Dios. Any spiritual conflict in the home can be intense. The spiritual need in the home can be massive. Las necesidades de nuestra casa pueden ser muy grandes y el enemigo está buscando destruir. ¿Qué padre piensa que puede liderar su familia y traer a un hijo muerto en lo espíritu sin oración? No, no se puede. Padres, madres, tenemos que ser hombres y mujeres de Dios que oramos por nuestros hijos y que confiamos en el poder del Espíritu Santo para traer salvación a nuestros hijos. Verso 23. Elías, tomando luego al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Imagínense la escena. Imagínense el gozo. Imagínense en el corazón de Elías y de la mujer. Tal vez está tan emocionado como la madre de lo que acaba de suceder. Y Elías dice, mira, tu hijo vive. Yo conozco padres en la congregación que anhelan escuchar esas palabras acerca del estatus espiritual de sus hijos. Tu hijo, tu hija vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Que lo que me has estado diciendo es la verdad. ¿No es un hermoso retrato de la forma en la que el Señor, cuando
And Cuando he nos said to her, rendimos a Él, Él "Give pone me todas your nuestras son." piezas rotas And she juntas. surrendered that which was Fíjense dead el to the verso Lord, 19, and her burden was cuando taken away out Elías of le her dice, sight. dame acá tu And hijo. she was Entonces él lo powerless tomó to de su do anything regazo then y lo without llevó al any aposento. contribution on her part. Look at what Imagínense, she gets back in return for that which ¿qué was dead. pensaría esta mujer cuando se Elijah lleva Elías a gave su, back to a su her niño what muerto she had y given ahora to lo him. regresa vivo? But radically different. Algo radicalmente diferente. Your son lives. Mira, tu hijo He vive. was dead. Estaba muerto, pero ahora vive. Isn't that what the father of the prodigal No said to es his son? lo que el padre Now, del hijo because of this pródigo display of the grace escuchó. of God in her life, this widow knows Ahora, that all the por la teaching gracia del and Señor, sharing esta that Elijah viuda has done with this woman and her son was true. puede ver que es verdad todo lo que Elías le había enseñado acerca de Dios. Dads and moms Papás, mamás, sharing with neighbors, any of us. it todos is los que when estamos compartiendo con nuestros what we vecinos, share is backed up by God. cuando lo que compartimos está respaldado por Dios, And what is eso it that tiene causes validez. God to back Y up what we eso, share? When we are sharing what He has given us to share. cuando el Señor When we nos have da called algo upon para Him and compartir y asked Him nosotros for the obedecemos, words and asked Him for compartimos, what to cuando do, le and He pedimos puts al it on our heart, Señor qué let's go decir y do Él it pone en with nuestro confidence that corazón, nosotros God's gonna podemos ir back con it up. toda confianza de que el Señor nos va a respaldar. Because there was a man of God in her life, this woman is now a believer who is saved by Y grace, ahora esta mujer, illustrated by the fact that she received back her son esta alive from mujer the dead. ahora cree en el Will you stop Señor. being a spiritual spectator and Y cry yo quiero out to the Lord preguntarles, today, confessing your sin tal vez and the ustedes han hopelessness sido of your own way of espectadores living? espirituales sin confesar su Will propia you forma de surrender vivir. all that is Pero your ahora yo les life pregunto, today, ¿están giving it to dispuestos the a Lord that He rendirse might al take it Señor and give you back real life in para que el return? Señor les dé una vida Men, will real you recognize your a calling to ustedes? be men of God and yield your lives to ¿Están begin dispuestos speaking the truth of a God hablar into the la lives palabra of de those God Dios has put under your leadership? a aquellos que Dios ha puesto bajo tu Will you liderazgo? take up your calling to pray for your families? This is the way that we can be prepared. Esta es la for the forma en return la of que the Lord. nosotros tendríamos que estar When we begin preparándonos functioning as para el God has regreso created del us to Señor, function, and trusting Him, confiando en el act as He has Señor, promised that He would act. confiando en Él para que Él actúe como Él ha prometido que actuará. I thank you for Padre Celestial, te the doy life of gracias Elijah, por la vida de Elías, te doy a man gracias who is like us, por este hombre que es como similar nosotros, nature to ours, un hombre en yet, Lord God, a naturaleza man of similar a prayer, la de nosotros, a man who pero un recognized his hombre own weakness and his need of que God, and he calls reconoció upon sus you. Lord, debilidades I y que pray that each reconoció and que te every one of us, necesitaba. men and women, Yo te pido, Señor, que cada uno de adults and nosotros, children, hombres y mujeres, that we adultos y would niños, become podamos people of prayer. convertirnos en gente de trusting you. oración, confiando And Lord, en when we ti. see crisis around us, that Y we que aunque would call veamos upon you. What does this crisis mean, alrededor Lord? de How should we nosotros, respond to it? nosotros sepamos And Lord, that we would cómo respond as responder you lay upon our mientras hearts, as tú we pones see in your algo en word. nuestro corazón que hemos aprendido en tu Lord, we palabra. depend upon you. Señor, dependemos de And we ti ask you y te pedimos, Señor, to move us. que nos Move muevas, us, Lord, into this place que nos of muevas greater en dependence upon you. en este lugar de Lord, I pray dependencia. that you would guide us through these Que tú, perilous Señor, nos times guíes in a través de estos God-glorifying tiempos ways. peligrosos, de una Lord, we forma pray que te that you would glorifique a use ti. us to see Úsanos, Señor, the souls of our children led to para faith in que Jesus Christ. nosotros podamos souls guiar of those who las are dead almas de nuestros hijos a ti, Lord, I pray que podamos that you guiar would las almas de nuestros send us muertos forth a ti, Señor. into this dark world that is Padre, falling under the judgment of God. And its time is limited, its time is te short. pedimos, Lord, may we Señor, seize the hour. que durante May estos we proclaim the truth. tiempos podamos May we nosotros point the proclamar world tu to verdad. Jesus Christ. And I pray, Father, that you would bring conviction Y te of pido, sin Señor, que to tú the traigas hearts of those convicción who hear the word of God. al corazón de And I aquellos que pray that you escuchan tu would palabra. display
the glories of the gospel through our lips, through Y our Señor, que a lives, través de nuestras to the hearts of those who are bocas, falling Señor, under conviction of nosotros sin. podamos traer And Lord, convicción we a la thank gente you que nos for rodea. the troubles. We thank you Señor, for the gracias por pressures, los the trials, the problemas crises of y life that bring us to that las point of tribulaciones que a veces crying out tenemos, to you. Señor, And I porque pray that yo te many pido, around Señor, us que would esto cry out to you in these traiga days of pressure. un clamor hacia ti, And thank you Señor, that you are a God who did not come to condemn que the el world, mundo but that the pueda world ver through you might que be tú no saved. enviaste a tu Hijo para And may condenar we al be mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. fearless and bold, Señor, ayúdanos en el emboldened poder by de the tu power of Espíritu your Holy Santo para Spirit to proclamar proclaim this good las buenas news. nuevas. En In el the name of nombre Jesus de Christ nuestro we Señor pray. Jesucristo Amen. oramos. Amén. Amen. Y esta This mañana morning I invite us to les invito a call clamar al upon the Señor en Lord in oración, prayer. a responder a Respond lo to que what Él He's está saying into your diciendo. heart before we- Está hablando a tu before we corazón. go Antes from de here, que before ustedes we'll walk away salgan and de aquí, forget por what you have favor, seen, forget what you've respondan heard. a lo que el Just Señor respond está to it hablando a this sus morning. corazones. Amén. Dios les bendiga.